Hola, ¿cómo están? Este es un video sobre la ética kantiana. Estamos trabajando un modelo cognitivista. En el semestre pasado vimos que las teorías se clasifican en cognitivistas y las teorías no, no cognitivistas. Y dentro del autor que vamos a trabajar, que es cognitivista, vamos a ver a Immanuel Kant, que es el principal referente. El principal referente de esta postura, de esta teoría, de esta teoría filosófica, podemos decirle, y sobre todo ética, porque Kant es un filósofo del siglo XVIII y realmente es muy amplio. Su filosofía es muy vasta, así que encasillar a Kant no es sencillo. La ética kantiana tiene una riqueza enorme. Ustedes quizás escuchen sobre los derechos humanos y bueno, es en Kant donde se encuentra el concepto de dignidad, que es la base para los derechos humanos, el concepto de dignidad humana. Ese es uno de los grandes aportes de Kant, es el padre de los derechos humanos. Tenemos derechos solo por el hecho de ser personas, solo por el hecho de ser seres humanos. Eso nos hace dignos de respeto, independientemente de lo que seamos, de lo que hagamos y del tipo de persona que seamos. Otro dato interesante de Kant es una ética. Voy a anotar acá que características de su ética. Una de las características es que es una ética intencionalista, es una ética universalista, es una ética formalista, es una ética intencional, universal, formal, y hay otras características que ya voy a anotar porque en este preciso instante no recuerdo. Pero, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, intencional por oposición a consecuencialista. La ética de Kant no es una ética de las consecuencias, no es una ética del resultado de mis acciones. Por otro lado, es una ética universal y hay que entender cómo Kant logra justificar la universalidad de las acciones. ¿Cómo puede ser que una acción sea universal cuando todas las personas somos diferentes, tenemos distintos niveles socioculturales, tenemos distintas formas de vida y fuimos criados de manera distinta? Eso es difícil de entender, pero al mismo tiempo es lo que vuelve a Kant fascinante. Es lo que hace de Kant un filósofo de las ligas mayores, y no solo un filósofo, es un autor que realmente vale la pena. ¿En qué sentido? Vale la pena porque su universalismo nos dan pautas valiosas a la hora de pelear con el relativismo. Y voy a poner acá por oposición al relativismo. Y dentro de la ética creo que no hay nada más difícil de justificar que la universalidad. El hecho de que hay cosas que son universalmente malas
y cosas que son universalmente buenas. A veces yo hago a mis estudiantes, a cualquier estudiante de cualquier nivel, la pregunta de si podemos comparar diferentes culturas y podemos hablar de la superioridad en algún aspecto de una cultura sobre otra. A lo que la mayoría me responde de que no hay criterio de que quién somos nosotros para decir que nuestra cultura o que X cultura es mejor que otra. Y entiendo esto de decir, bueno, nosotros no nos criamos, ni estudiamos, ni aprendimos, ni vivimos, ni experienciamos una cultura distinta de la nuestra, salvo personas que han tenido esa experiencia de vivir en una cultura muy distinta, en un lugar muy distinto, porque dentro de Occidente hay muchos criterios y valores compartidos. Si nos vamos a Oriente, ese es otro cantar. Y es cierto que podemos decir, bueno, incluso si nos vamos a vivir a Argentina, el argentino tiene una manera distinta de ser al uruguayo. Si nos ponemos finos, tiene una manera distinta de hablar, una manera distinta de comportarse, una distinta manera de vivir la vida. Sin embargo, esas diferencias son mínimas si comparamos culturas diametralmente opuestas, como puede ser el Islam, una cultura musulmana. Y bueno, si nos vamos a un extremo, nosotros nos podemos preguntar si podríamos juzgar de superior o de inferior algún aspecto de la cultura musulmana con respecto a la nuestra. Y ante esto todos me responden que no es posible. A eso se le llama relativismo cultural y también eso deriva en un relativismo moral. ¿Por qué? Porque, bueno, si la moral son conjunto de creencias, valores, costumbres que una sociedad o una cultura determina y que se transmiten de generación en generación, entonces nosotros no vamos a estar en condiciones de juzgar una cultura distinta de la nuestra, ni una moral distinta de la nuestra. Esto trae muchos problemas. El relativismo moral y el relativismo cultural trae ciertos problemas. ¿Cómo hacer un juicio de valor sobre una cultura diferente? ¿Cómo hacer un juicio de valor sobre un sistema moral distinto al nuestro? Bueno, y acá es donde entra Kant y donde está la riqueza de Kant. El hecho de que nos brinda una argumentación para discutir ese relativismo. Ese relativismo que se acuerdan que en las teorías de la verdad había un apartado que decía yo tengo mi verdad y esa verdad es incuestionable porque es mi verdad, es mi experiencia, son mis sentimientos, es como yo veo la vida. Ese plano es respetable, ese plano es indiscutible. ¿Cómo yo voy a poder discutir con una persona respecto a sus experiencias personales? No hay duda de que ese plano, el plano de la subjetividad, es algo tan personal y tan íntimo que no podemos ponernos de jueces de experiencias personales ajenas. El problema se trata de cuando no logramos diferenciar lo privado de lo público. Que hay cosas que son muy personales e íntimas y que uno no las puede juzgar, pero hay otras cosas que son públicas y que no dependen de cómo nosotros veamos la vida y que afectan a los demás. Entonces ahí es donde no podemos decir, bueno, perfecto, esta es tu experiencia, esta es tu forma de ver el mundo y no nos metemos más, se acaba la discusión. El relativismo cultural hace que no podamos juzgar sobre una cultura diferente, una religión diferente, un sistema moral diferente, pero además invalida la discusión ética.
la invalida, porque no podemos discutir respecto a nada si es bueno o malo, porque voy a evaluar lo bueno y lo malo desde mi sistema de creencias y mi interlocutor, la cultura con la que esté discutiendo, la religión con la que esté discutiendo, la sociedad con la que esté discutiendo, el colectivo humano va a discutir desde sus parámetros. Entonces, el relativismo cultural tiene tiene un atractivo. El atractivo es de que yo de alguna manera me escondo. No, decir me escondo es como de alguna forma como desprestigiar a este relativismo. Hay cosas que son relativas y que es válido que sea relativo, ¿no? Sin embargo, ya cuando queremos discutir sobre una cuestión moral, cuando queremos discutir sobre lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, ahí es donde aparece el problema. ¿Cómo yo puedo hacer un juicio de valor y cómo puedo tener una discusión donde podamos incluso llegar a algún acuerdo si todo es relativo? Entonces, la ética kantiana tiene esta preciosidad de que valora las intenciones, de que es universal, que es una ética totalmente formal, y esto quiere decir, cuando decimos formal, queremos decir que es vacía de contenido. Por oposición a las éticas materiales. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clasificación de las teorías éticas que hay éticas formales y éticas materiales? Las éticas materiales me dicen lo que tengo que hacer, me dan una especie de listado de cosas buenas, acciones malas. Sin embargo, la moral, perdón, la filosofía moral de Kant, la ética kantiana, es formal, es carente de contenido. Entonces, nosotros no vamos a hablar de lo bueno o lo malo, sino de lo correcto o lo incorrecto, lo que respeta ciertas reglas, y vamos a dejar por fuera a esas acciones que no respetan ciertas reglas. ¿Por qué Kant marca la cancha? ¿Por qué Kant es importante? Justamente por esto. El gran legado de la ética kantiana es regalarnos el concepto de dignidad humana y el concepto de derechos humanos. Y todo esto surge a partir de su concepción respecto al ser humano. ¿Qué es el ser humano? Para poder entender esto tenemos que preguntarnos qué es el hombre. ¿Qué es el ser humano? Si ustedes se acuerdan de la unidad introductoria del semestre pasado, esta es una pregunta antropológica. ¿Ah? ¿Qué es el ser humano? El ser humano, bueno, para algunos el ser humano es materia, es un ser biológico, no tiene diferencia con el animal, la diferencia con los animales es de grado. Bueno, para Kant evidentemente el hombre tiene algo diferencial, tiene algo especial. ¿Qué es eso diferencial que tiene el ser humano? Bueno, el ser humano es el único ser que puede salir del plano fenoménico. ¿Y qué es el plano fenoménico? Es el plano atado al concepto de causa-efecto. Y por otro lado, puede entrar al plano nouménico. Fenómeno, noumeno. Yo no los quiero complicar con conceptos que son muy filosóficos y muy profundos, simplemente quiero llegar a esto que es la dignidad, los derechos humanos y todo lo que tiene más que ver con ética, y con ética para llegar a las profesiones, para llegar a los derechos. No podemos hablar de los derechos de un trabajador si no hablamos del derecho de una persona a vivir, a estar segura. ¿Y por qué tiene ese derecho? Justamente porque ese derecho lo tiene por ser una persona.
¿tá? ¿Y qué es una persona? ¿Qué es ser una persona? Primero eso es ser un ser humano, es ser parte de nuestra especie. Y esto no significa no valorar a otros seres vivos, no significa no valorar a los animales o los derechos que puedan tener los animales, sino el reconocer la especificidad del ser humano. Aristóteles decía que el hombre es un animal racional, que el hombre es un ser que piensa. Para Kant, esa distinción está en poder ser libre. ¿Ah? Nosotros ya trabajamos el texto que es la ilustración en el primer foro, y ese material, ese texto muy cortito de la filosofía de la historia, ese texto llamado que es la ilustración, muestra para Kant el concepto de libertad. Libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad no es algo que me tienen que dar otros, la libertad no es algo que viene de afuera, la libertad no es algo que yo, eh, que yo no pueda tener control sobre la libertad que tengo o que me falta. La libertad es algo interno, es algo muy interno del ser humano. Entonces, ¿qué es ese plano fenoménico? Es el plano donde todo está atado a causa y efecto. Todo está atado a causa y efecto. Este concepto de causa y efecto, en parte creo que Kant lo toma de Aristóteles. Aristóteles, del cual nosotros ya trabajamos, tiene una manera tiene un estilo argumentativo donde Aristóteles reconoce de que cada cosa tiene una causa y que tenemos la causa de una causa y la causa de una causa, pero que la mente nos lleva a buscar la causa original, la causa primera, lo que le dé sentido a todas las demás causas. Y eso se llamaba el primer motor inmóvil. Después, cuando en la ética Aristóteles dice de que nosotros hacemos cosas, hacemos una cosa para obtener otra y hacemos una cosa para obtener otra, tiene que haber algo que le dé sentido a todas esas acciones, y eso es la felicidad. La felicidad es esa actividad por la cual nosotros hacemos todas las demás. Si ustedes se acuerdan de esto, lo podemos relacionar muy bien con Kant, porque Kant de ahí toma su inspiración y toma este concepto de causa-efecto. Causa y efecto es un concepto que le da sentido a todo. Todo está ligado con causa y efecto. Las piedras, cuando las tiramos, caen en el sentido de que están atadas, determinadas causalmente por la llamada ley de gravitación universal. Entonces, al mismo tiempo, en el plano natural y biológico, en el plano natural, todo está determinado causalmente. Y nosotros, los seres humanos, biológicamente, así como un perro, un gato, una flor, una piedra, también estamos atados causalmente. Si nosotros podemos tirar una piedra de un edificio y va a caer, pero si tirás a tu esposo o a tu esposa del 9º piso, también va a caer. Si tirás a tu hermano, a tu novia, va a caer. Entonces, físicamente y biológicamente, nosotros estamos atados a las mismas reglas, a las mismas leyes que está sometido todo objeto. ¿tá? Significa que nosotros biológicamente somos objetos, somos fenómenos. ¿tá? Eso, el plano fenoménico es de alguna manera como el plano de los objetos, el plano de las cosas. ¿tá? Quisiera yo ser más hábil con esto, con estas herramientas, para poder hacer todo como más rápido. Entonces, mientras que ese es el plano de las cosas, el plano nouménico es el plano de la libertad. Entonces, acá yo voy a anotar que es el plano de las cosas. Y acá que esto es el plano de la libertad. ¿Ah?
el plano de las cosas. Las cosas, para ser más específico, el plano de los objetos, más que cosas, objetos, porque hay todo un tema filosófico y yo, como este es filósofo, a mí realmente me gusta mucho, me interesa mucho, puedo decir que es el autor en el que más he profundizado. Cosa significa algo y objeto significa otra cosa, no son lo mismo. Pero para que ustedes entiendan, el plano de los objetos, todos los objetos están ligados por causa y efecto, están determinados. Y la palabra determinado, decir que algo está determinado, quiere decir necesariamente que no es libre, está atado, está determinado, su conducta se explica por causa y efecto. Eso en el plano de las cosas. Pero sabemos que no todo, nosotros como seres humanos, no somos solo seres vivos y biológicos. Está la parte social, la parte cultural, la parte moral. Entonces podemos decir que el ser humano es fenoménico en cuanto a su cuerpo biológico, en cuanto a nuestra humanidad, en cuanto a nuestra anatomía. Nosotros no nos diferenciamos de cualquier animal ni de cualquier objeto, ¿tá? O sea, somos seres biológicos, la biología la podemos reducir a la química, estamos hechos de sustancias químicas y esas sustancias químicas están hechas de átomos que tienen protones, neutrones, electrones y muchas cosas más. Los físicos lo saben mucho mejor y la física, o sea, el comportamiento de las partículas tiene un determinado comportamiento y esas partículas se comportan iguales, ya sean partículas provenientes de una piedra, provenientes de un pedazo de pan, provenientes de un gato o provenientes de una persona. A ver si estamos claros. Pero por otro lado, nosotros somos también, además de ser seres biológicos, también somos seres sociales. Como seres sociales, estamos determinados por el concepto de inclinación. Este concepto es básico. Y yo quiero que ustedes se lo anoten, se lo apunten, se hagan un cartel, lo que quieran, pero que el concepto de inclinación es fundamental en la ética kantiana, sobre todo en la ética. A nosotros nos va a importar la ética. Entonces, el concepto de inclinación es fundamental. Y para los que les gustó Epicuro, y para los que estudiaron Epicuro, y para los que entendieron Epicuro, la inclinación vendrían a ser en parte los placeres. ¿Ah? Pero no cualquier tipo de placeres. La inclinación podemos decir que es todo aquello a lo que el hombre tiende. ¿Ah? Esa sería la definición. ¿Qué es una inclinación? Es aquello a lo que el ser humano tiene tendencia. ¿Ah? Lo voy a anotar. La inclinación viene de una palabra griega que significa, o la palabra griega es patos. De acá viene la palabra patología. Patos, que significa tendencia, tender a algo. No patología en un sentido de enfermedad o de algo que es incorrecto, que está funcionando mal. La inclinación es, lo voy a anotar, lo que dije recién, que es todo aquello a lo que el ser humano tiene tendencia. Todo a lo que el ser humano tiene tendencia. ¿Ah? Y cierro comillas. Perfecto. Ahora, ¿qué es a lo que nosotros tenemos tendencias? Sabemos que, por ejemplo, a comer, tomar agua, abrigarnos, protegernos, preservar
preservar la vida, conservar, instinto de conservación. Bien, perfecto. Pero estas tendencias es a lo que todo ser biológico tiene tendencia, ¿no? Mi gata también, cuando tiene hambre come, cuando tiene sed toma agua, cuando tiene frío busca el calor, busca protegerse, sentirse segura y conservarse si se siente amenazada, saca las garras, etc. Perfecto, entonces esto no me distingue de los seres, de los animales, de cualquier otro ser vivo. ¿Está? Ahora, la inclinación también se puede llevar al plano social. ¿Va? Kant a la sociedad le llama el reino de los fines. ¿Qué es el reino de los fines? Es la sociedad. ¿Y por qué el reino de los fines? ¿Se acuerdan que finalidad, la ciencia que estudiaba la finalidad, los fines, se llamaba teleología, no teología? La teología es la parte de la metafísica que estudia a Dios. La metafísica es parte de la filosofía, es la parte de la metafísica, o sea, de la filosofía que estudia a Dios. La teleología estudia los fines. Fines no en sentido temporal, sino en sentido de objetivo o finalidad. ¿Ok? ¿Y por qué la sociedad es el reino de los fines? Las sociedades es donde cada persona y cada colectivo humano y cada familia se plantea un objetivo y ese objetivo lo dirige y lo lleva a asociarse con otros. Nos asociamos con personas con fines similares, ¿no? De esa manera la sociedad se vuelve más y más compleja. En la sociedad, el reino de los fines, ¿qué es lo que reina? Reina, dice Kant, la inclinación, que en el reino de los fines la inclinación es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros seguimos ese mismo patrón, el mismo patrón de causa y efecto, pero acá el patrón es guiado por la inclinación, es el patrón de, lo voy a anotar acá porque no tengo lugar, de estímulo, respuesta. Estos conceptos, estímulo, respuesta, no está en Kant. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar la fundamentación de la metafísica de las costumbres y leer capítulo 1 y 2. Eso es ineludible. Ustedes no pueden quedarse con un video, no importa que sea un video mío o sea un video del filósofo más reconocido de la Universidad de Stanford, Harvard o Cambridge, las mejores universidades del mundo. No importa quién dé el video, o sea, creo que ni siquiera una charla del mismo Kant sustituiría lo que Kant escribió. ¿Ah? O sea, tenemos que acostumbrarnos a no sustituir las fuentes por un video. El video es útil, es claro, es explicativo, puede ser más divertido que sentarme a leer. Esto tampoco es muy divertido, o sea, escucharme a mí tampoco es muy divertido, pero no es eludible, yo no puedo sustituir una cosa por otra. ¿Ah? Entonces, para que ustedes no repitan cosas que el autor no dice, es importante que ustedes lean las fuentes y después vean el video. ¿no? Primero leen a Kant, si no entienden nada, leen el video y después vuelven a leer a Kant. ¿tá? Entonces, en la sociedad, en este reino de los fines, lo que ocurre es que nosotros actuamos así, por estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Parece que todo lo que guía nuestra acción es la inclinación. Pero ojo, para Kant podemos salir de acá y meternos acá. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta parte de cuándo vamos a hablar de la libertad? Bueno, para Kant, para poder hablar de libertad, primero tenemos que entender esto, la inclinación. ¿Qué es la inclinación? Bueno, es todo a lo que el ser humano tiene tendencia. Pero ¿tiene tendencia a comer, tomar agua, abrigarse, conservarse? Sí, pero también tiene otras tendencias.
Y actuamos igual que como actúa, por ejemplo, un animal cuando está acostumbrado a que cuando escucha cierto sonido se lo alimenta. Para el que haya estudiado algo de psicología y psicología conductista, hay un experimento de un psicólogo conductual llamado Pavlov. Pavlov hace un experimento con perros a los cuales les muestra que ellos tienen un estímulo, que el estímulo es el deseo por la comida. Ese estímulo puede ser un pedacito de carne, la ración del animal, y bueno, cuando se le da un estímulo, se obtiene una respuesta. Este estímulo, ¿por qué funciona este estímulo? Porque el animal ya tiene una inclinación, ¿a qué? A comer, a satisfacer su inclinación. ¿Ah? Este estímulo puede ser un pedazo de carne, puede ser, si tiene sed, agua, bebida, y se va a obtener una respuesta. Nosotros en la sociedad actuamos así. ¿Tá? Por ejemplo, un hecho social que puede ser el reconocimiento. ¿Tá? Estoy nombrando hechos sociales, cosas que pasan en el reino de los fines. ¿Tá? Nosotros tenemos tendencia a responder positivamente cuando se nos reconoce. Entonces viene nuestro patrón o viene el profesor o me manda un mensaje el profesor, el tutor, o me escribe, no sé, alguien que nosotros reconozcamos y de quien su reconocimiento nos importe, y con ese reconocimiento uno tiene una determinada respuesta. Esa respuesta puede ser tener un mayor rendimiento en el trabajo, estudiar más. Bueno, las respuestas van a depender de cada persona, pero por lo general tenemos respuestas positivas al reconocimiento, ¿tá? Al reconocimiento, a los halagos, ¿ah? A los halagos, al dinero. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia, una patología, no en sentido de enfermedad, sino que nuestro ser, nuestra parte social, como seres humanos tenemos tendencia a que en el plano social nosotros nos manejamos así, por estímulo y respuesta. Este estímulo-respuesta es lo mismo que causa y efecto. ¿Cuál es la causa? El estímulo. ¿Y cuál es el efecto? La respuesta que nosotros damos. ¿Tá? Ahora, lo que quiero que quede claro de acá, ¿qué piensa Kant de esto? Es que acá no hay libertad, que nosotros estamos actuando igual que cuando este psicólogo habla de que se le da de comer al perro y el perro babea. Le damos un pedazo de carne picada al perro, que está muy hambriento, le ponemos carne y el perro empieza a segregar saliva. ¿Tá? El estímulo es la carne y la saliva es la respuesta. Bueno, lo mismo pasa cuando nos prometen un ascenso, cuando nos prometen un aumento de sueldo, cuando una persona, no sé, por ejemplo, una persona que te interesa sentimentalmente te ilusiona, se genera una respuesta. Entonces, actuamos y nos comportamos por estímulo y respuesta. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿No? Por un estímulo. El estímulo es el incentivo salarial, y si no, no lo haríamos. No hay mucha gente que, independientemente de si le pagan o no, vaya a trabajar igual, a no ser que sea millonaria o que realmente le fascine su trabajo. Y sea tanto el placer que le genera su trabajo que el incentivo monetario no tenga sentido. Igual también recibe un estímulo, porque el estímulo no tiene por qué ser algo exterior, puede ser algo interior, puede ser el placer que me genera, por ejemplo, ir a una ONG a trabajar. Entonces, el concepto de inclinación para Kant lo domina todo, pero no todo. O sea, lo domina casi todo, domina casi todas las áreas de nuestra vida. Pero para Kant es posible romper con esto. O sea, esto, si yo fuera buena dibujando, sería genial, ¿no? O sea, esto vienen a ser como... Ay, ya me salió mal mi dibujo, pero no importa. Imagínense que esto
Esto es una cadena. Está media enredada, pero es una cadena, donde tenemos eslabones, y esta cadena de estímulo, respuesta, yo soy mucho mejor con los conceptos que con los dibujos. Nosotros nos comportamos así. Nos dan un estímulo, tenemos una respuesta. Nos dan otro estímulo, que a veces ese estímulo puede depender de nuestra respuesta, y tenemos otra respuesta. Y nos vuelven a dar otro estímulo. Y así sucesivamente. Esto es como una cadena. Acá no hay libertad. Acá no hay ningún tipo de libertad. ¿Ah? Esto lo voy a borrar porque la verdad que salió tan mal que no se va a entender. Pero igual creo que se entendió lo que quise decir, de que es una cadena de causa y efecto. Y por eso Kant asocia ese causa y efecto con esto. O podemos, mejor dicho, yo lo puedo asociar a causa y efecto con este concepto de estímulo y respuesta. Acá no hay libertad. ¿Dónde está la libertad en poder salir de esa determinación de la que estoy programada? Estamos programados para actuar así, en parte por naturaleza y en parte por el condicionamiento social y por la forma en la que vivimos. Actuamos así, de modo en que en este plano no hay libertad. La pregunta es, ¿podemos actuar de manera diferente? Y esa es una pregunta. ¿Podemos actuar no determinados causalmente, no atados a la inclinación? Y Kant responde sí. Kant responde que sí. Y acá está la respuesta. Acá está la respuesta. La respuesta está en el reino de la libertad. Acá está la respuesta. ¿No? En el plano de la libertad. Y el plano de la libertad es el plano del deber. Deber y inclinación son conceptos opuestos. En una segunda clase voy a seguir explicando este tema, porque si no la clase se me va a hacer muy larga, pero bueno, en este primer video lo que yo quería era explicar un poco quién es Kant, situarlo que está desde el lado cognitivista, o sea, podemos conocer lo que es bueno y lo que es malo, podemos racionalmente conocer y entender la bondad y la maldad moral. Gracias a Kant tenemos el concepto de dignidad humana, que es la base para los derechos humanos. Es una ética de las intenciones, o sea, lo que importa no es el resultado, sino la intención. La bondad moral o lo correcto moralmente hablando es algo que no se puede determinar por algo externo. Una persona y otra pueden actuar de la misma manera y sin embargo uno actuar bien y el otro actuar no mal, pero sí de una manera neutra. Eso lo vamos a explicar mejor después. También dijimos que Kant nos da valiosos argumentos contra el relativismo, que trae un montón de problemas y que es una ética formal. O sea, no me va a decir qué hacer, sino más bien que me va a dar algunas pautas o criterios para saber si la conducta está o no está dentro de lo correcto. Pero para eso es necesario entender el modelo de hombre que propone Kant, y para Kant el ser humano es un ser que se guía por la inclinación en su parte biológica, en su parte social, pero que es el único ser, y eso es lo que nos hace humanos, es que podemos salir de este plano, podemos actuar de manera no interesada, no dependiente de otro, no de una manera heterónoma, porque acá está la heteronomía, o sea, básicamente acá simplemente somos esclavos del estímulo, respuesta. Pero ¿se puede para Kant llegar a la libertad? Claro que sí. Ahora, ahí ya no somos más un fenómeno, ya no somos más un objeto, somos un noumeno, y el noumeno significa no fenoménico, somos no cosas. Para decirlo de esta manera, acá es el punto donde dejamos de ser objetos,
donde nos diferenciamos del perro, del gato, de la piedra y somos estrictamente seres humanos. Bueno, se me está por terminar y bueno, seguimos en un próximo video sobre este tema. Espero que puedan leer La fundamentación de la metafísica de las costumbres, capítulo 1 y 2, que acá es donde están estos conceptos, junto con el capítulo 4 de Antropología Práctica, donde vamos a poder entender un poco más estos conceptos. Quise hacer este video para dejárselos más inteligibles. Seguimos en un próximo video.